Seguimos platicando con Laura Angélica, pues los coras, este dialecto muy interesante, su idioma, su propia lengua, pero también estuviste con otras comunidades, los purépechas, estuviste con los de la zona de San Luis Potosí, que con ellos estuve en realidad poco, ¿no? Estuve, por ejemplo, realizando más actividades en Oaxaca. En San Luis Potosí fui alguna vez a visita de supervisión, pero no fue lo que más realicé ahí. En cuanto a la artesanía, ¿consideras que la venden a buen precio o hay todavía ahí abusos? Yo creo que todavía, mira, se está buscando que se pague a mejor costo, pero a veces es difícil que se valore el trabajo y que se pague, pero cada vez se está buscando que se pague mejor, ¿no? Ok, oye Laura, nos decías también que eres reikista y algo que me llamó la atención que platicábamos fuera del aire es que en tu inicio, en tu acercamiento espiritual, lo que más te llamaba la atención pues era la religión católica, quizá porque en esa fuiste instruida, pero nos decías que bueno, que ya no te consideras una persona religiosa, en este caso católica. Uh-huh. ¿Qué te hizo dar ese salto y cómo lo diste? ¿Cuál fue tu proceso? Mira, todo comenzó cuando terminó la carrera y pues el siguiente paso era hacer el servicio social, ¿no? Y ahí conocí a una persona una persona ya grande, pero él había sido fundador de la escuela donde yo estudié, ¿no? Es el doctor Carlos Fuentes Gutiérrez. Y homólogo del escritor. Sí, y más o menos contemporáneo. Ok. Uh-huh. Él fue director de la Escuela de Dietética y Nutrición, donde yo estudié. Y con él platicaba cosas de nutrición y de pronto saltó la conversación a otros temas, ¿no? Bueno, evidentemente yo convivía con él porque digamos que de alguna manera era mi jefe. Ajá. Y un día recuerdo, una revista del Papa y me preguntó que si era católica. Le dije, pues sí, pero rebelde. ¿Cómo rebelde? Y empezamos ahí a contarme como su experiencia desde el punto de vista religioso. Empecé a conocer también algo de su historia de vida y a mí me llamaba la atención como una persona de esa edad que sostenía a su familia, no solo a su esposa, sino a sus hijos y a sus nietos, también los apoyaba por ciertos problemas que tenían de tipo médico, ¿no? O sea, uno de sus hijos tenía un tumor cerebral y pues bueno, había por eso dificultades desde el punto de vista económico y él apoyaba y daba clases a las 7 de la mañana, luego se iba a donde yo hacía el servicio social, que eran los servicios de salud pública, y en la tarde tenía otro trabajo de 3 a 10 de la noche. Y lo veías como con muy buen ánimo. Entonces, en esta conversación relacionada con la religión, me di cuenta que a la hora de hacer compatible como su historia de vida, su actitud, una de sus grandes fortalezas era el tema religioso. Entonces para mí fue como, entonces sí tiene sentido, porque yo me había, digamos, revelado, cuando estás en la adolescencia y escuchas como esta parte, pues toda la teoría de Marx y esta frase de la religión es el opio del pueblo, y pues también otro dato respecto a cómo ha sido la Iglesia Católica como institución, y pues evidentemente siempre pues lo tomas también como de la mano, ¿no? Ajá.
Pero cuando descubrí a una persona de esta naturaleza, pues sí me impactó su actitud ante la vida. Y entonces empecé a convivir mucho con él. Primero pues le hacía muchas preguntas, empezó incluso a platicarme de la Biblia desde distintas perspectivas, como literaria, histórica. Visitamos muchas iglesias, incluso algunos museos también, pero él compartía también conmigo su experiencia y su experiencia de vida, su forma de pensar, ¿no? Y tenía aparte estudios de filosofía. Entonces integraba mucho, me hablaba de los doctores de la iglesia, ¿no? De San Agustín y pues de algunos otros santos. Los conocí como vidas ejemplares, ¿no? Eso fue lo que me atrajo desde pues de la línea católica, porque sí, evidentemente, pues yo nací en una familia católica. ¿Qué te dijeron tus padres cuando les dijiste, ya no soy católico? No se los he dicho abiertamente, eso es algo que yo pienso y se los puedo decir, sí, pero ellos han visto más bien cómo he caminado en ese sentido. ¿Y te han criticado o han aceptado este cambio? Yo creo que lo respetan y no se meten. Okay. Sí, no se meten, porque además ellos mismos han comprendido parte de alguna manera lo hemos vivido juntos, ¿no? Este tiempo que yo te cuento que estuve con el doctor Fuentes fue incluso antes de la CDI, entonces yo tenía 22 años, ¿no? Después hice un diplomado de teología porque pues los diálogos con el doctor Fuentes no eran suficientes, ¿no? Hice también la confirmación y algunas cuestiones te van preparando en la misma línea. ¿No? Nos preguntan, Laura, algunas personas que cómo instruías a los indígenas con tu especialidad como nutrióloga, ¿de qué manera influiste en su nutrición? Respecto a la nutrición, nosotros realizábamos varias actividades, ¿no? Hacíamos evaluación del estado de nutrición de los niños que estaban en los albergues escolares. Realizábamos también talleres de nutrición para las cocineras, ¿no? Que son conocidas como ecónomas. Okay. Realizamos también materiales educativos, hicimos un recetario con algunas recetas que nos proporcionaron las mismas cocineras de los albergues. Entonces, algunas preparaciones sí eran un tanto novedosas, ¿no? Nosotros pues utilizamos el plato del bien comer, que es lo que indica la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces era un poco enseñarlos a cómo comer bien con lo que tenían, ¿no? Con los alimentos regionales y con las preparaciones que conocían. Y algunas de ellas, te digo, eran muy novedosas. Por ejemplo, estaban los tacos de zanahoria. ¡Guau, qué ricos! Con quesito. Me hacían una mezcla así de zanahoria, queso. Los rellenaban y después lechuguita, crema, como simplemente la zanahoria y el queso es el relleno en lugar de pollo, carne, así, ¿no? Y quedan ricos. Esas son algunas de las que recuerdo que me llamó la atención, ¿no? En cuanto a como reikista, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo has ayudado a la gente